Es que, ¿por qué te pregunto por él? Es que yo creo que es uno de los pocos personajes que es abiertamente conocido como católico y que está dando la batalla cultural. Pero, ¿por qué te menciono el nombre de él? Pues precisamente porque yo estoy seguro que también te ha pasado y te debe pasar de esa, como esa línea católica tradicionalista que viene a rechazar tanto a la derecha y a la izquierda, ¿no? Em, que viene a rechazar no solamente lo que es la revolución marxista y demás, sino que viene a rechazar de forma reaccionaria em, todas las revoluciones que han habido desde, se podría decir, no solamente desde la Revolución Francesa, sino desde que se rechaza a Dios como agente que ordena la sociedad o que puede decir algo en el ordenamiento de la sociedad. Para allá es donde voy, que me parece que eso es un punto muy válido y muy sensato con respecto a lo que vivimos hoy en día. De hecho, yo creo que esa es la visión que viene a explicar todo lo que vivimos hoy en día, del por qué en este momento vivimos lo que vivimos, ¿no? Vivimos esa necesidad al día de hoy de los mandatarios de generar todo tipo de leyes para intentar ordenar a la sociedad y ordenarla prácticamente que a la fuerza, ¿no? Cuando anteriormente teníamos, era al revés, no eran personas dando las leyes y demás, simplemente porque creían que así era, sino porque estaban inspiradas precisamente en el Evangelio. Entonces, podemos identificar que hay personas que han identificado correctamente de que estas revoluciones y esta idea de la vida y su cosmovisión parte de un error teológico y que prácticamente esto viene a explicar todo lo que vivimos, todo lo que vivimos hoy en día y lo viene a hacer como de forma muy precisa. Yo he identificado que estas personas, y de hecho lo dicen así abiertamente, y lo dicen de forma así literal, eh, que la derecha tampoco viene a ser como la solución, no viene a ser tampoco los que van aquí a solucionarnos los problemas o quienes van a pararle, van a hacerse quienes van a dar frente contra la izquierda, contra los revolucionarios, contra los marxistas, contra los materialistas, contra los ateos, etcétera, ¿sí? Ellos no van a ser suficientes y de hecho ellos pueden decir que desde la Revolución Francesa, con aquellos que se sentaron a la derecha en el Parlamento, ellos no han sido eficientes a la hora de parar esa revolución. De que sí pudieron haber ralentizado un poco esa revolución, pero ahí están, ¿sí? Y no han sido eh, como aquellos agentes que sí que pueden colocar punto final a esa revolución de intentar colocar, por ejemplo, al hombre al nivel de Dios. Más o menos es así como yo lo interpreto, ¿no? Que van poco ganando terreno, intentando sacar a Dios de la fórmula, hasta que después de un cierto tiempo, varios siglos, terminan precisamente de sacar a Dios de la fórmula y para de contar, ¿no? Es ese secularismo que ya como ideología, ¿no? Que viene siendo implantado desde la Revolución Francesa. Ahora bien, a lo que yo voy es qué opinión tienes con respecto a esa visión de estos tradicionalistas que normalmente suelen ser, por ejemplo, en España, carlistas y demás, con respecto a ese diagnóstico que dan a la sociedad y su crítica que dan con respecto a esa derecha conservadora que es, que podría decirse que intentan dar la batalla cultural y la batalla también política, económica y demás contra la izquierda, pero que no han sido contundentes a la hora de frenar el avance y que aparte de eso no viene prácticamente que a cerrar todo el sistema que había anteriormente, ¿no? Que era la cristiandad y era no que Dios dictara las leyes, sino que la visión que las personas tenían en su momento era genuinamente cristiana, era inspirada por el Evangelio, cosa que hoy en día ya no hay, ya eso no lo tenemos hoy en día. No sé cómo has hecho para solucionar ese problema, porque a mí sí que todavía no me termina de cerrar, ¿no? O sea, yo sí me siento más de derecha, sí me siento más conservador, eh, me identifico como ello, pero creo que esta crítica es muy válida, creo que esta crítica es muy sólida. Yo no sé tú cómo has hecho para solventar eso y cómo has intentado solucionar este problema, porque pues podemos ver a Pablo, que Pablo, siendo católico y demás, ahí está dando la batalla cultural. Y él se llama a sí mismo y lo he visto en varias ocasiones. De hecho, un sacerdote católico que me habla a mí por mensaje directo me lo recomendó precisamente porque él era un católico. Me dijo, Pablo es católico.
Entonces yo dije, uy, me pareció interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, con la figura de Agustín Laje o con Márquez o con Miklos, precisamente, ellos son católicos, pero ellos dicen, nosotros somos católicos light. O sea, ellos como que no conocen como la doctrina católica en toda su complejidad y en toda su extensión. Y pues en este aspecto ellos como que no entran casi a hablar. Sin embargo, aquellas personas que sí hemos identificado toda la visión, cosmovisión y doctrina social, política y demás de los tradicionalistas católicos, pues identificamos de que son muy válidos, ¿no? No sé qué tienes que decir con respecto a esto, porque la verdad a mí siempre me ha generado, o sea, no he terminado de cerrar, no he terminado de compaginar lo que yo hago en día a día con lo que yo considero que es verdad. Eso es lo que a mí me pasa. Y no sé si a ti te pasa lo mismo. Y no sé si la pregunta está bien formulada y si me hice entender correctamente. Pero más o menos van por ahí los tiros. No, no, entiendo la pregunta. Yo sabía que algún día me la iban a hacer tarde o temprano y quizás tendría que haberla reflexionado con más antelación, porque sabiendo que me la iban a preguntar, me la iba a tener que tener una Porque es respuesta dura, un poco ¿no? más Es, elaborada. es dura. Pero es dura y es muy buena. Yo creo que es la pregunta más importante que se puede hacer toda persona alguna vez en su vida, que en última instancia la pregunta que está muy bien formulada, en última instancia la podremos reducir a un último salvoconducto que es si lo que estoy haciendo yo es para la gloria de Dios. La última pregunta, la última instancia, si yo empiezo a hacer una reducción y filosóficamente empiezo a desmenuzar cada premisa que me has ido dando, sería, ¿estamos sirviendo a la voluntad de Dios o estamos sirviendo al mundo con lo que hacemos? Porque esa es la gran crítica que se puede llegar a hacer en última instancia. Y es una pregunta muy, muy certera la que has dado. Entonces vamos a ir por partes, porque las preguntas complejas requieren respuestas complejas. Vamos a ir por partes y lo vamos a ir analizando en conjunto. No tengo ningún problema que lo hagamos en conjunto, porque esto es una suerte de ensayo, prueba y error, básicamente. Yo creo que es cierto, en base al testimonio de verdad y de vida que ha dado la Iglesia Católica a lo largo de su historia, que recuerden que la Iglesia tiene tres grandes componentes o tres grandes pilares en su fe. No solamente las Sagradas Escrituras, sino también lo que es la tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces no se puede entender la fe si falta algún elemento de este trinomio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si no, no se van a poder explicar ciertos fenómenos más propios de la modernidad, particularmente cuando San Pío X hace una condena al modernismo advirtiendo todo lo que se venía. Pero insisto, el buen conservador es aquel que tiene los ojos en el cielo pero los pies en la tierra. Y nosotros no podemos desarraigarnos de una realidad política. Y si nosotros creemos en Dios, entendemos que ha sido la voluntad de Dios y no la voluntad de alguna mente artificial humana las que nos puso en este contexto. Entonces, querer seguir peleando como el Quijote contra molinos de viento en una fantasía épica, desconociendo cuál es la realidad, en todo caso sería como la misma parábola de nuestro Señor, cuando a alguien se le dio los talentos y luego se le preguntó qué hizo con estos talentos. Yo entiendo perfectamente la crítica que hacen los espacios más fraccionarios. De hecho, muchos reaccionarios me vienen atacando por ser conservador, porque me dicen los conservadores en última instancia terminan siendo reformistas. En todo caso, yo le diría, el conservador lo que hace es abrazar el fuego de la tradición, pero no se queda con las cenizas dentro de su hogar. ¿Por qué digo esto? Porque el humano no cambia en esencia, pero sí cambia en los emergentes. Desconocer esto es desconocer la filosofía aristotélica. Los emergentes y los accidentes son propios de la contingencia de la vida del hombre. Eso implica que así como yo puedo defender en gran medida el punto de vista teórico cómo en la Edad Media ni siquiera se hablaban de derechos, sino de libertades, y cómo los contrapesos del poder son siempre extra poder, por lo cual el Estado moderno en sí mismo es una farsa, la República en sí misma es una farsa, por cuanto los propios jueces dependen del erario público, pero eso sería un plano intelectual, que yo lo podría discutir millones de veces en una academia, en una conferencia, como yo lo he hecho en tiempos pretéritos. Ahora bien, la realidad cuál es, que vivimos en un Estado moderno. La realidad cuál es, que si bien el valor intrínseco de la vida ni siquiera debería estar sujeto a discusión, la realidad es que vivimos en democracia y se está discutiendo el valor de la vida. Entonces, ¿qué mejor que existan políticos pro vida antes que políticos globalistas? Por más que sepamos que está mal, pero la cuestión es la realidad. Yo podría decir que está mal asesinar, pero tengo dos opciones. O me quedo encerrado en mi casa con la cabeza hundida en la tierra, o pongo el cuerpo cuando estén atacando a un inocente.
O yo le voy a decir acaso al asesino, no, mira que matar está mal. Tengo que actuar, hay que actuar, porque en todo caso y me remito a las parábolas de nuestro Señor, ¿qué se hizo con los talentos que se nos fue dado? Porque ese es el problema de fondo. Yo siempre insisto, y esto lo tomo incluso el propio Pablo Muñoz Iturrieta, hay mil formas de definir un ente. Hay mil formas, desde el nominalismo que ya quedó enterrado en el siglo XVI, hasta formas que buscan la esencia de los actos. Quizás la forma más fácil es en base a la función. Y una función que se va a transmitir cuando uno me dice un ente o una idea o una acción política, en base a los frutos. Porque yo entiendo que puedan criticarnos muchísimos espacios reaccionarios a vos, a mí, a Agustín Laje, a Miklos, incluso el propio Pablo Muñoz lo han criticado, porque lo he visto de cerca este tipo de críticas. Y yo digo, fantástico, tienen razón. Es verdad que la derecha, y por eso siempre digo que hay que contextualizar el término derecha, son los girondinos que finalmente son incluso hasta más peligrosos que los propios jacobinos, porque los jacobinos al menos son como el marxista tradicional que uno lo ve en el embate físico y uno sabe cómo prevenirse, y no aquel que es más laico, más laxo, que se va infiltrando. Yo entiendo esa crítica, incluso comparto, y todos saben lo crítico que ha sido la Revolución Francesa, como siempre recomiendo que lean a Belloc para entender lo que es realmente la Revolución Francesa, pero finalmente nosotros tenemos una realidad y decir, sí, está bien, entiendo tu punto, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos escribiendo en un blogspot que no lee absolutamente nadie o intentamos cambiar el mundo? Porque si nos equivocamos, asumiríamos nuestras consecuencias. El tema es, ¿por qué nos equivocamos nosotros? Supongamos que yo te criticase a vos por usar TikTok, vamos al ejemplo con el que arrancamos la conversación, y ni siquiera fue una crítica, yo digo, yo puedo estar en contra, no, pero que jamás te he criticado. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo, bien o mal, en todo caso yo te puedo decir, qué bueno que lo hagas con una finalidad de que la gente se anime a interiorizarse más en ciertas ideas. Pero se equivoca el que hace. Curiosamente estos espacios, uno cuando le dice, bueno, fantástico, estuviste criticando, ¿cuántos legisladores lograste que entren al Congreso para evitar que se legalice tal o cual práctica? Porque en esencia, yo lo que hablé con Vanessa Vallejo off the record en una conferencia que dimos para España días atrás, en las ideas estamos muy de acuerdo en la gran mayoría. El problema es en la práctica y cómo se implementa. Y esta es la cuestión de fondo. Yo me remito entonces siempre a los frutos que ha ido generando cada uno. Porque cuando surgió el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, saltaron un montón de espacios reaccionarios diciendo, esta nueva derecha que es complaciente, que terminan aceptando la homosexualidad o que terminan aceptando ciertas cuestiones. Y yo digo, bueno, pero ¿qué hicieron ustedes? Porque en todo caso, hasta antes del libro negro de la nueva izquierda, estos temas ni siquiera se discutían. Ahora por lo menos vos tenés la posibilidad de discutirlo. Por lo menos. Antes que apareciera Santiago, TikTok era digamos, un cúmulo de gente que simplemente buscaba la frivolidad. Ahora por lo menos hay gente que se anima a pensar en la derecha. Y gracias a Santiago ahora hay gente como Pablo Muñoz o Agustín Laje que encima le dan otro tipo de impronta del contenido. Porque es muy fácil criticar cuando ya se allanó el camino. Y los que han allanado el camino, el caso tuyo, el de Pablo Muñoz Iturrieta, el de Miklos, con el tema del conservadurismo, son los que pagaron el costo más alto. Por eso yo siempre insisto, una premisa del buen conservador es el realismo político, porque el conservadurismo, a diferencia del liberalismo y a diferencia del socialismo, a grandes rasgos, se entiende que no estoy hablando del liberalismo en términos particulares, es que el conservador es empírico, no es racionalista, no tiene esta cuestión de racionalismo de creer que desde la mente y las ideas puedo diseñar todo, sino que es empírico, dice, bueno, fantástico, ¿qué es lo que ha funcionado y qué es lo que está pasando? En la realidad, los pies en la tierra, ¿cuál es el fenómeno de la verdad? Luego discutiremos las ideas, pero es mi humilde percepción en este fenómeno. No sé cómo será tu visión al respecto. Sí, claro, me parece que tu respuesta ha sido muy certera y creo que dan el clavo con respecto a aquellas personas que sí estamos trabajando y que no nos damos por vencidos, ¿no? De que a pesar de que pareciera como si esto fuera de mal en peor y no hubiera nada de que lo pare, pues nosotros igual estamos ahí dando la batalla a pesar de que pues los síntomas cada vez suelen empeorarse y, igual somos muy conscientes de que eh, eh, lo que es la modernidad y la posmodernidad vendría a ser prácticamente como la síntesis de todas las herejías que hubo anteriormente, solamente que ahora ya no se muestran como herejías, sino que esas ideologías precisamente están predominando en todo el mundo
y se utilizan las redes sociales para que estas ideologías, como anteriormente se llamaban herejías, pues estuvieran presente y no solamente presente, porque uno anteriormente decía, bueno, eso es una herejía y se veía como herejía o se veía como algo que no era cierto o que malinterpretaba la realidad tal cual era. Sin embargo, hoy en día se vende como una verdad y así sucede, por ejemplo, con el marxismo y sucede, por ejemplo, con aquellas personas que están en la red social de TikTok vendiendo el marxismo como si fuera una verdad y hay gente que lastimosamente se lo está creyendo. Entonces, los reaccionarios sí, pues tienen una posición, yo creo que más pesimista con respecto a lo que hay. Yo creo que también soy un reaccionario en este aspecto porque yo creo que no seremos lo suficientemente fuertes y eficientes para detener el avance, pero yo creo que lo que hice al inicio cuando arrancaste la respuesta y es, si es que lo que estoy haciendo es para agrado de Dios, ¿no? Yo creo que esto es lo principal. Y yo creo que lo que hacemos es como una especie de diezmo entregado a nuestro Señor y que ellos vean de que a pesar de que tenemos al parecer todo en nuestra contra, y por ejemplo, te mencionaba al inicio, Instagram, por ejemplo, a nosotros nos tenía censurados, que a pesar de ello igual no nos desanimamos y seguimos aquí dando la batalla, ¿no? A pesar de que todo esto se coloque en nuestra contra, igual seguimos defendiendo lo que consideramos es verdad y no solamente como que sea verdad, sino que intentamos instaurar esa duda en aquellas personas que venden esa ideología como una verdad, ¿no? Y nosotros podríamos intentar traer a personas de este lado y que si en realidad quieren buscar lo que es la verdad, que es en fin últimas lo principal, lo que en realidad nos hará libres, pues ya por este lado podrían que buscar uno de esos caminos que probablemente lleven a Roma, ¿no? Totalmente. Yo ahora tengo que partir y para despedirme, quería tomar un simple ejemplo muy conciso. Sería todos saben que yo estoy haciendo una serie de videos cada tanto cuando me dan los tiempos, cuando cierta personita en mi hogar no está a los gritos y me permite grabar con comodidad. Pero el próximo video que iba a hacer justamente sobre los mitos de la iglesia habla un poco sobre el nacionalsocialismo y la iglesia católica, que hay una serie de mitos al respecto, porque ya hice sobre los abusos y el oro del Vaticano, quería comenzar en este tema. Y investigando esa cuestión, más allá de toda la cuestión ideológica que se podría discutir y toda la cuestión teológica que también subyace, que se podría discutir, hay una realidad. Muchas veces cuando se habla si las condenas o no las condenas del Papa, y viene un poco con relación a lo que viene planteado vos, es el siguiente punto. Ustedes pónganse en el lugar de un Papa que tiene que velar por el alma de sus fieles y también tiene que velar por la seguridad y la integridad de sus fieles, porque es un pastor. Ahora bien, Ujú. si dentro de esa Alemania cooptada por el nacionalsocialismo, con un montón de jóvenes totalmente adoctrinados en ciertas ideas, si dentro de esta Alemania del nacionalsocialismo uno sabe que hay jóvenes católicos y uno va con un discurso totalmente reaccionario, ¿quién paga las consecuencias? Porque eso es lo que mucha gente no piensa, porque desconocer el fenómeno o factor humano, desconocer las pasiones y la naturaleza caída del hombre, te convierte en un líder mesiánico, que ha sido el gran error de tantos cientificistas, y me remito a las bondades del pesimismo de Sir Roger Scruton cuando escribe, que terminan ocasionando las mayores pérdidas de la humanidad. Por eso no hay que fanatizarse y hay que tener una mirada íntegra y sobre todo misericordiosa, porque realmente entrar en el terreno de lo político y entrar en el terreno de la realidad es mucho más complejo que los discursos teóricos desde una red social. Te los dice alguien que entra todos los fines de semana a las villas a trabajar y no sabe nada. De hecho, van a ver las fotos de mi Instagram. Son fotos normalmente muy random y más que todo de la radio para hacerme un poco de publicidad. No más que eso. Porque no me interesa confundir tantos personales con redes sociales que son distintas funciones. Ni mejor ni peor, distintas funciones. ¿Saben lo complejo que es para un católico llevar un mensaje de verdad y de vida al mundo? No se imaginan lo complejo que es. Y si es Mm. complejo ahora, imagínense lo que fue en tiempos pretéritos. Vean cómo fue el proceso de cristiandad en el Oriente, particularmente en Japón. Antes que lean todas las obras, lean simplemente la película Silencio, porque eso está basado en hechos verídicos, con personajes reales.
no se sacrificaba y se martirizaba al sacerdote que iba a predicar, porque si yo tengo que morir por la gloria de nuestro Señor, yo no tendría ningún problema, si sé que tenemos una vida finita, uno va gustoso a los leones. El problema es que esta gente dejaba que convirtiese en un pueblo que se encariñase y con esa familia espiritual se sacrificaba a la familia espiritual, al pueblo que habían convertido, y si no, la otra opción era que el sacerdote claudicara en su fe. Era muy perverso, porque es como que yo le dijera a Santiago que él tenía que sacrificar o abandonaba a Dios o se le asesinaba a su hijo. Es una perversión terrible la que se hizo. Bueno, con esas reglas de juego, con ese realismo, hubo muchos sacerdotes que no lograron llevar adelante la prédica como uno la entiende. Y luego uno con qué dedo inquisidor va a ir a juzgarlo. Por eso yo siempre insisto en la prudencia. Yo me despido con este sentido de seamos conservadores ya no en términos políticos, sino en términos de prudencia, en virtud, la directriz de la virtud de la prudencia. Si yo en mi interior estoy en paz conmigo mismo, si yo en mi interior hoy hice lo que tenía que hacer, que era rezar, ayudar a la familia, ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen hermano, ser un buen amigo, si yo hice lo que tenía que hacer, no voy a estar presuponiendo lo peor de Agustín Laje o de Santiago Giraldo creyendo que son agentes financiados por la CIA para promover una derecha oligárquica, porque muchas veces lo que sucede es que se acusa de los espacios más reaccionarios a gente de la Fundación Libre, a la gente que está como Bermeo, como Giraldo, y uno dice, bueno, ni siquiera te pido cuántas horas de caridad hiciste hoy, cuántas veces rezaste hoy, para después venirme a decir a mí lo que estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Porque quieran o no, y yo te doy fe, con esto me despido, yo no sé cuál sería la intención de Laje, de Bermeo, de tanta gente, pero por lo menos de Giraldo yo sé que él se ha bancado muchísimas críticas, muy fuerte en contra de su persona, cuando él salió a defender una verdad objetiva del valor de la vida, con grandes influencers en contra. Y hay que animarse. Entonces yo siempre insisto nos guiemos por el sentido de prudencia y constatemos los frutos. Porque es muy fácil criticar a que está equivocándose porque hace. El tema es, está haciendo. Es un simple mensaje de mesura y prudencia ante todo. ¿Listo? Listo, Horacio, muchas gracias por haberte unido. Yo creo que lo hice de forma, salió de forma espontánea, ¿no? Porque igual esto no estaba planeado ni nada por el estilo. Yo creo que dije, voy a ver si Instagram me deja hacer el en vivo. Bueno, eso se conectó y decidí invitarlo. Así que no quiero agradecerte por aceptar y espero que igual sigamos haciendo, sigamos trabajando, haciendo uno que otro videíto, algún en vivo, bueno, lo que sea. Un gusto enorme. Un saludo, mi hermano.